Bueno, familia, hace unos meses a mí me operaron de la visión. Yo antes llevaba gafas, lentes, porque no veía. Y me operaron para quitarme las dioptrías y ahora ya puedo ver perfectamente. El caso es que si antes yo no llevaba gafas, lo veía todo desenfocado. Tenía astigmatismo, miopía, tenía todas las deficiencias de la vista. Pero al corregirme ahora es al contrario. Ahora incluso cuando me pongo las lentes, que las tengo guardadas, me las pongo y lo veo todo borroso. Bueno, eso es precisamente porque la forma de mis ojos, al parecer, con el láser ha sido modificada y ahora ya puedo enfocar correctamente, puedo ver bien. Y eso es precisamente lo que yo deseo que el Señor haga por medio de su palabra en esta mañana. Que nos ayude a enfocarnos correctamente en la verdad. Porque realmente todos nosotros, incluso cuando venimos al Señor, tenemos cierto estigmatismo espiritual, cierta miopía. Debemos llenarnos de la verdad para aprender a enfocarnos correctamente, a ver como Dios ve, a pensar como Dios piensa. Vivimos en tiempos de mucha confusión teológica. Hoy en día siempre la ha habido, pero creo que hoy en día se está intensificando mucho la apostasía y debemos dejarnos corregir esas dioptrías no espirituales de nuestra alma para poder ver correctamente la verdad de su palabra, que el Señor nos vaya corrigiendo para poder enfocarnos bien. Acompañadme a Éxodo, capítulo 3, versículo del 16, y leeremos hasta el 4:9. Éxodo 3, 16 al 4:9. Dice así la palabra del Señor, Éxodo 3, 16 al 4:9. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová, nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huésped alhajas de plata, alhajas de oro, y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún así no creyeren a estas 2 señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra. Y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Amén. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle al Señor su bendición. Señor, te ruego, Dios mío, que nos hables, que tu palabra sea clara en nuestros corazones y nos ayudes, nos capacites para creerla, para abrazarla, para entenderla y para vivir dando fruto y dándote a ti la gloria conforme a lo que hoy escuchemos.
prepara nuestros corazones, Señor, y ayúdame a mí a ser claro. Confío, Señor, en que tu Santo Espíritu está obrando y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, el texto que hemos leído es parte del diálogo que Dios y Moisés tuvieron cuando Dios se le apareció en la zarza ardiendo. Hasta este punto sabemos que el pueblo de Israel estaba viviendo en una dura esclavitud en Egipto. Israel estaba sufriendo en manos de un rey tirano que oprimía al pueblo de Dios. Y por su parte, sabemos que Moisés había tratado de ayudar a su pueblo, pero vemos en el capítulo anterior que él había fracasado en el intento. Podemos recordar la escena en la que Moisés por accidente se levantó en defensa de un israelita y por accidente lo mató. Y por lo que leemos, el asunto se descubrió y Moisés tuvo miedo y huyó al desierto. Y años más tarde, allí estaba Moisés, muchos años después, habiendo huido de Egipto, apacentando el ganado de su suegro, cuando de repente tuvo la visión de la zarza ardiendo. Dios se le apareció en esa zarza para hablar con él y lo hizo para darle una misión. Y ese es el marco en el que nos encontramos en el texto que hemos leído. Moisés, siendo un fugitivo, años más tarde, habiendo, entre comillas, rehecho su vida, apacentando las ovejas de su suegro, y ahora tiene una visión en la que Dios se le aparece y tiene una conversación con él. Lo que Dios le dijo a Moisés era que fuera a los ancianos de Israel y les dijera que el Dios de sus padres, el verdadero Dios de Israel, se le había aparecido. Y no solo eso, sino que les dijera, les convenciera para que juntos, él con los ancianos, fueran ante Faraón a solicitar que les dejase ir a todo el pueblo para ofrecer sacrificios al único Dios vivo y verdadero. Bueno, para contextualizarlo, hacernos una idea de lo que le estaba diciendo Dios a Moisés, es como si Dios nos pidiera que juntáramos unos cuantos pastores para ir a decirle al presidente de Corea del Norte que dejara libres a todos los prisioneros cristianos para ir a hacer un culto a Corea del Sur. Kim Jong-un creo que se llama. ¿Os imagináis que yo, por ejemplo, propusiera algo así? Xavi seguro que me acompaña, pero fue un valiente, pero sería arriesgado, ¿no? Es una misión suicida, pero yo diría que lo que Dios le estaba diciendo a Moisés era aún más dramático, más fuerte. Porque Faraón no solamente era el máximo mandatario del mayor imperio del mundo en ese momento, sino que Faraón se consideraba a sí mismo un dios. Sí, con D minúscula, pero un dios. Él era deificado por la sociedad en la que vivía. Su palabra era infalible, él pretendía ser prácticamente omnipotente. Así que ¿cómo iba a ceder Faraón, el dios Faraón, a ceder ante las peticiones de un grupo de esclavos a los que precisamente él pretendía oprimir? Era una misión suicida. Sin embargo, el Dios verdadero se había propuesto llevar a cabo esa obra. Ahora bien, el motivo por el que quería liberar el pueblo de Israel, el motivo que tenía Dios, era su compasión y su misericordia. Dios había visitado a su pueblo, Dios había visto lo que el pueblo de Dios había estado sufriendo, había visto la aflicción de Israel, Dios había oído su clamor y ahora el Señor iba a actuar liberando a su pueblo de ese yugo. Fue la misericordia, un corazón compasivo y misericordioso por la aflicción terrenal del pueblo de Israel lo que movió a Dios a actuar. Y eso es lo primero en lo que me quiero detener en el día de hoy. Amados hermanos, amada iglesia de Sabadell, nuestro Dios es un Dios misericordioso. Dios se duele con el sufrimiento de las personas. Dios oye el clamor de su pueblo. Nunca nos olvidemos de eso. Nunca dejemos de clamar al Señor en nuestra aflicción, sabiendo que el Señor es compasivo y Él nunca nos va a desamparar. Cada uno de nosotros atravesamos momentos de dolor, momentos de confusión, momentos de angustia, momentos de soledad. Y podemos ser tentados a pensar algo como esto. Bueno, lo que me ha tocado vivir es esto. A Dios no le importa si estoy sufriendo, así que debo aguantarme, fingir que estoy bien, tirar para adelante, porque eso es ser más espiritual.
ser fuerte, gozarme en la aflicción y poner una cara de risa cuando en realidad estás por dentro muriendo. Yo creo que esa clase de espiritualidad es fingida y no es sana. Creo que es un gran error. Nuestro Dios es un Padre bondadoso que nos ama y se duele cuando sufrimos. Es personal. En medio de nuestras tormentas, no dejemos de clamar al Señor. Clama a tu Padre, ora a tu Dios. Él desciende. Él que habita en luz inaccesible. La semana pasada me ha dicho el pastor Xavi que había estado hablando de Apocalipsis 4 y 5. Me encanta el libro de Apocalipsis, la visión del trono de Dios y cómo el Cordero es el único digno de abrir el libro, ¿no? De desatar los sellos. Y vemos esa visión gloriosa de Dios. Sin embargo, aunque Él es verdad que es trascendente, que Él habita ahí arriba, en el texto que estamos leyendo hoy vemos cómo Él desciende. Él se acerca a tu dolor, a mi dolor, al dolor del pueblo de Israel. Él te escucha y Él obrará para el bien de tu alma. Mira, tal vez el Señor no vaya a sacarnos del horno en el que nos ha metido, porque es verdad que Él es soberano y que a veces nos toca pasar aflicción. Pero lo que sí es seguro es que Dios nos va a capacitar y va a acompañarnos en nuestra aflicción. Él es un Dios misericordioso que te acompaña en tu dolor. Así que no finjas que todo va bien, que todo está bien. No, hay que aprender a llorar con los que lloran, clamar al Señor. Y una cosa es conformarte con el dolor que te ha tocado vivir. Y otra cosa es fingir que todo está bien por parecer más espiritual. No, yo abrazo la aflicción, no me quejo contra el Señor, tengo gozo en medio de la dificultad, pero ahora, hermano, te toca llorar conmigo. Estoy pasando por aquí y por allí, me duele lo que está pasando y es normal. Es normal. El pueblo de Israel estaba pasando una situación difícil y Dios descendió para atender su aflicción. Ahora bien, en relación a esta verdad también es importante entender que nosotros debemos imitar a Dios en esto también. Porque de la misma manera que Dios es compasivo, que Dios es misericordioso, nosotros también debemos serlo. Hay creyentes, fíjate, hay creyentes que entienden que la misión cristiana consiste solamente en predicar la palabra. Solamente en hablar del Evangelio. Dicen cosas como, bueno, tú predica y Dios ya lo hará al resto. Dios pondrá todo en su lugar. Bueno, eso es fundamental, claro que sí, claro que tenemos que predicar. Es más, sin la predicación del Evangelio no hay misión. La misión cristiana consiste principalmente en predicar las buenas nuevas del Evangelio. Ahora, eso no significa que nuestra misión consista solamente en eso. También necesitamos atender las necesidades y los problemas terrenales de las personas. Mira, a veces leemos el libro del Éxodo y tendemos a sobreespiritualizar lo que pasa allí. Hacemos una especie de tipología grande entre la obra de salvación y el libro del Éxodo. Y es verdad. Así como nosotros estamos en la esclavitud de este mundo y nuestro pecado, Cristo vino a liberarnos de la misma forma que Dios liberó a Israel de Egipto, que simboliza el mundo. Eso es verdad. Pero no nos quedemos solo ahí, porque lo que vio Dios es que había un grupo de hombres y mujeres que estaban siendo esclavizados y duramente tratados. Y eso fue lo que movió el corazón de Dios en ayudar al pueblo. Estaban pasándolo mal físicamente hablando. Estaban trabajando 20 horas al sol, desnutridos, siendo explotados. Y Dios se movió en misericordia porque vio la aflicción de Israel en esa situación terrenal. Israel estaba sufriendo y Dios se propuso sacarles de esa aflicción, y claro que eso tiene al fin de cuentas un sentido espiritual, pero no dejemos de atender la realidad física que tiene ese mensaje. Hay mucha gente en este mundo que está sufriendo. Guerras, hambres, enfermedad, soledad, aborto, confusión de identidad, ansiedad. El otro día una buena hermana me decía que una de las principales causas de mortalidad entre adolescentes es el suicidio. Mira, ¿sabes que en 2020 en España murieron por el famoso coronavirus 75.000 personas? Solo en España. Y esa verdad nos tiene que doler. Muchas familias sufriendo. Yo mismo en mi propia casa he sufrido. Bueno, creo que todos.
Yo no le quiero quitar importancia a eso, pero ¿os fijáis en la gran atención mediática que recibió toda esa pandemia y toda esa crisis y problema mundial? No paraba de salir las noticias, de atenderlo en las redes sociales. Ahora, fíjate este dato. El mismo año, en 2020, 88.000 madres mataron a sus bebés por medio del aborto. 13.000 más. Y vivimos en una sociedad que mientras finge darle mucha atención a unas muertes, aplaude las otras, las promueve. Esta sociedad es hipócrita, es cínica. Y nuestro corazón, si realmente amamos al Señor, debería compungirse, dolerse, y deberíamos movernos en acciones concretas para ayudar en esas situaciones. Claro, está bien que oremos, debemos orar. Yo doy por sentado que si tú eres un hijo o una hija de Dios, tú vas a estar dedicado a vivir una vida de oración con el Señor y vas a estar dedicado a leer, estudiar su palabra. Si no vives así, nunca vas a crecer espiritualmente, nunca vas a poder enfrentar los retos que el Señor te tenga o las aflicciones que vayas a atravesar en este mundo, los dardos del enemigo. Tienes que vivir de rodillas y estudiando la palabra, ocuparte en tus disciplinas espirituales. Ahora bien, además de leer, estudiar y orar, que debes hacerlo, yo te hago una pregunta. ¿Cómo estás ayudando de forma práctica a paliar el sufrimiento que existe a tu alrededor? Hace poco estuve en casa de un pastor amigo, es un buen hermano, y él tiene una casa en la montaña, y cuando empezó a pasar lo de Ucrania, él siempre ha tenido a gente en casa ayudando, atendiendo a muchas familias, haciendo buena obra social. Pero él, cuando empezó a pasar lo de la guerra aquí al lado, porque está bastante más cerca de lo que pensamos, no se lo pensó. Cogió a un par de personas, una furgoneta, y se fue para allá. ¿Y a qué fue? ¿A ayudar? ¿A orar? ¿A repartir alimentos? Y cuando estaba allá se dio cuenta de que había un montón de niños que se estaban quedando huérfanos. ¿Y qué hizo? Arregló los papeles y se los trajo para España. Y ahora está en su casa y tiene a 15 chicos ucranianos entre 5 y 14 años que han pasado de estar desamparados en un país en guerra, siendo carne de cañón para cualquier tipo de organización mafiosa internacional o para cualquier tipo bueno, imaginaros, ¿no?, de criminales. Y ahora están en un hogar comiendo, llamándole papi a este hombre y teniendo un futuro. Eso es misión. Eso es misión. Y yo no digo que todos nosotros tengamos el llamado de coger una furgoneta e irnos al Donbass. No, pero sí tenemos el corazón del Dios que nos mueve a tener misericordia por los demás. Entonces, ¿de qué manera tú, que te llamas a ti mismo hijo o hija de Dios, estás siendo luz y sal en este mundo? Yo te animo a que te examines y a que te pongas manos a la obra a partir de ahora. La Biblia no dice: si tu hermano tiene hambre, dale un versículo. Si tu hermano tiene hambre, dale de comer. La Biblia no dice: si tu hermano tiene sed, ora por él. Y mándale cada mañana un mensajito por WhatsApp de ánimo. No, dale de beber. Si tiene frío, dale mantas. A veces nos escondemos tras esa espiritualidad mística, ¿no? Estoy orando por ti y la persona muriéndose de hambre. Gracias por orar por mí, pero estaría bien también que de vez en cuando me compraras una barra de pan. Hermanos, Dios es compasivo y misericordioso, y parte de nuestra labor en esta vida es dar una respuesta compasiva y misericordiosa ante el dolor ajeno. Eso es lo que mueve el corazón de Dios en revelarse a Moisés y en actuar por medio de él en liberar a su pueblo. Ahora, el texto nos muestra a continuación algo sorprendente. Fijaros, Dios le declaró a Moisés cuál iba a ser el resultado de la misión al que lo estaba llamando. Es impresionante. Lo que hace Dios con Moisés es decirle: mira, Moisés, ve a hacer esto, y cuando vayas a hacerlo va a pasar esto y aquello, y al final el resultado va a ser este. Es como si el entrenador... A mí me gusta mucho el fútbol, soy del Barça, lo siento por el que sea del Madrid, soy del mejor equipo del mundo, yo soy del Barça. Y es como si el entrenador de un equipo de fútbol
reuniera a sus jugadores para decirles lo que tienen que hacer, pero no solamente eso, sino que les dijera también lo que va a hacer el equipo contrario en cada momento del partido. ¿Os imagináis? Bueno, ese equipo ganaría todas las Champions, seguro. Pero es que Dios ya conoce todo lo que va a pasar en el partido. Dios es omnisciente, Él lo sabe todo, Él lo conoce todo, de manera que Dios le dice a Moisés que cuando vaya Faraón, ¿qué le comenta? Faraón no te va a hacer ni caso, Moisés. Mira, Moisés, la misión a la que te envío es una misión suicida, sí. Pero es que te voy a decir más. Cuando vayas, ya te digo de antemano que al principio vas a fracasar. Te vas a encontrar con un portazo en las narices, Moisés. Faraón no te va a dar ni bola. Vaya ánimos, ¿no? Le da Dios a Moisés. Pero el caso es que Dios, fíjate, el texto nos revela que no es solamente omnisciente, sino que nuestro Dios también es soberano. Eso significa que Dios lo controla todo y todo lo que acontece según su determinado, según su voluntad. Es decir, Él determina lo que va a acontecer y mueve todos los hilos de lo que pasa en el mundo para que así suceda. Y Dios dice que iba a herir a Egipto, Dios iba a mostrar su poder a Faraón y finalmente ese rey tirano iba a dejarles salir. Y por si fuera poco, Dios le declara a Moisés que el pueblo de Israel saldría de Egipto con las manos llenas de provisión. Dios iba a mover todos los hilos para que el pueblo tuviera gracia a los ojos de Egipto. Impresionante lo que Dios le está diciendo a Moisés. Mira, al principio va a parecer que vas perdiendo, pero al final el partido va a terminar ganándose por goleada. Ahora bien, este es el marco en el que nos encontramos. Dios le está revelando esto a Moisés. Y una pregunta. A estas alturas, ¿qué duda podría haber en el corazón de Moisés? Si a ti Dios se te apareciera en una zarza y te empezara a hablar como le habló a Moisés, ¿qué duda cabría en tu corazón acerca de la misión que tienes que realizar? ¿Cuál crees que sería tu respuesta? Yo cuando estaba leyendo este texto decía, bueno, yo creería al Señor y iría porque Él es omnipotente, es el omnisciente. Bueno, no vayamos tan deprisa. Fíjate lo que Moisés le contesta a Dios, versículo 1 del capítulo 4. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Dios le estaba mandando a Moisés que fuera a hablar con los ancianos, y Moisés dice, cuando yo vaya a Egipto y reúna a los ancianos y les explique todo esto, me van a decir que estoy loco. En este caso, las dudas de Moisés, fijaros que no eran directamente hacia Dios, aunque indirectamente sí que Moisés estaba dudando de la palabra revelada del Señor. Pero realmente de lo que estaba dudando Moisés, el meollo del asunto era que el pueblo de Israel, los ancianos del pueblo, no iban a creer que Dios le estaba enviando. Moisés le estaba diciendo al Señor, vamos a ver, yo voy donde tú me mandes. Me planto en Egipto después de tantos años, saludo a los que se acuerden de mí, reúno a los ancianos del pueblo y les cuento que estaba solo en el monte apacentando ovejas y tú te me has aparecido en una zarza ardiente para decirme que vaya con ellos a hablar con Faraón y a decirle que nos deje ir para adorarte. Bueno, yo te creo, Señor, hago lo que tú digas, pero ellos no me van a seguir. Ellos no van a creer que tú te me has aparecido, no van a creer que yo he hablado contigo. ¿Cómo yo les convenzo? Y yo creo que en este caso, hermanos, la duda de Moisés era más que razonable. Y creo que por eso Dios le dio una solución a ese problema. El texto nos revela que para tratar con ese problema que había expuesto Moisés, Dios le dio a su siervo señales. Es muy sorprendente este texto. Dios está diciendo a Moisés, ¿tú quieres saber cómo yo voy a hacer que te crean? Bien, Moisés, pues tira la vara que tienes al suelo.
Dice que cuando Moisés tiró la vara en el suelo, la vara se hizo culebra. Y Moisés empezó a huir de la serpiente y entonces Dios le dijo, coge ahora a la culebra por la cola. Y cuando volvió a coger la culebra por la cola, esa culebra volvió a convertirse en vara. Yo me imagino la cara de Moisés alucinando de lo que estaba pasando. Esto es increíble, pero Dios dice, espérate, no vayas tan rápido. Ahora, si no creen esta señal, te voy a enseñar otra cosa. Mete tu mano en tu seno. Y dice que Moisés metió la mano en su seno y cuando la sacó estaba leprosa como la nieve. Vale, Moisés, ahora vuelve a meterla. Y cuando volvió a meter la mano y la sacó, la mano volvió a quedar sana, perfectamente sana. Y Dios le dice, mira, si no te creen a la primera señal, te van a creer a la segunda señal. Y por si eso fuera poco, si no te creen a estas dos señales, coge agua del Nilo, la derramas en el suelo y se va a convertir en sangre. ¿Os imagináis la escena? Moisés ahí en el monte, en la zarza, de repente recibiendo estas señales, la vara que se convierte en culebra, la mano que se hace leprosa y luego se sana, luego le dice lo de la sangre en el Nilo. Yo estaba leyendo esto, estudiando esto y preguntaba, ¿cuál es el propósito de estas señales? Una pregunta, ¿acaso Dios no podía influir en el corazón de los ancianos de Israel para que creyeran a Moisés y ya está? ¿Acaso Dios no hubiera podido decirle a Moisés, tú tranquilo Moisés, tú ve que yo los convenzo? ¿Dios no tiene poder para eso? ¿A qué venía tanto espectáculo? ¿Por qué tanto show? Si Dios quería convencer a los ancianos de Israel, ¿por qué no se revelaba en una zarza a todos ellos y ya está? Bueno, la razón más significativa que da respuesta a esta pregunta es porque Dios estaba ofreciendo un patrón a la hora de comunicarse con su pueblo. Fijaros, Dios iba a hablar por primera vez al pueblo de Israel por medio de un profeta. Era la primera vez que eso ocurría. El Señor iba a comunicarse con su pueblo a través de Moisés e iba a confirmar su palabra por medio de señales. Y esa es precisamente la manera en la que Dios se ha relacionado con su pueblo a lo largo de toda la historia. Siempre que Dios ha hablado, lo ha hecho a través de un profeta y Dios ha respaldado su palabra por medio de señales y milagros que tenían el propósito de dar testimonio de la veracidad del mensaje que se estaba transmitiendo. Fijaros, debemos tener en cuenta que el libro de Éxodo fue escrito cuando el pueblo de Israel iba a entrar en la tierra prometida. Ahora bien, en ese pueblo había otras naciones y esas naciones adoraban a otros dioses. Y el pueblo iba a ser tentado a seguir a esos dioses, iba a ser tentado a conformarse a las costumbres de esos dioses. De hecho, cuando seguimos leyendo la Biblia vemos que eso es precisamente lo que acabó ocurriendo. Y en ese contexto era muy sencillo y de hecho también ocurría que se levantaran falsos profetas en nombre de Dios para desviar al pueblo. De manera que Israel necesitaba tener una manera para poder diferenciar la verdad del error. ¿Cómo iba a saber Israel que una palabra profética venía del Dios vivo o verdadero o era una palabra falsa? Israel necesitaba entender la manera en la que Dios obraba. Israel necesitaba comprender la forma en la que Dios se comunicaba y por esa razón Dios le estaba dando a Moisés un patrón. Las señales iban a ser el testimonio de la veracidad de la revelación, de manera que las señales, y eso es, quiero que te quedes con esto, las señales no son un fin en sí mismo. De hecho, las señales incluso daban testimonio de la palabra siempre y cuando lo que se dijera fuera acorde con lo que ya se había revelado antes. Así que las señales siempre han sido el medio por el que Dios confirma su palabra. Fíjate, Dios le habló a Moisés y confirmó su mensaje a través de estas señales y muchas otras, como la de abrir el mar, hacer llover maná del cielo, codornices del cielo, hacer salir agua de una roca en mitad del desierto. Pero después, Dios le habló a Josué. Y para confirmar su palabra hizo que Josué detuviera el cauce del río Jordán para que los israelitas pudieran pasar. Y Dios siguió levantando profetas y después de Josué
le habló a Samuel, y para confirmar su palabra, Dios envió grandes truenos contra los filisteos para que quedaran confundidos y cayeran en manos del pueblo de Israel. Y después de Samuel, ¿qué pasó? Pues que Dios llamó a Elías, y para confirmar la palabra que Elías hablaba, Elías resucitó, por ejemplo, al hijo de una viuda. Elías hizo que cayera fuego del cielo para quemar el sacrificio al Dios verdadero y avergonzar a los falsos dioses y al falso sacrificio que estaban ofreciendo a los otros dioses. Y después de Elías, Dios llamó a Eliseo. Y para confirmar que Eliseo era un profeta del Dios vivo y verdadero, ese profeta hizo que, por ejemplo, se multiplicara el aceite de una mujer viuda y sin recursos. ¿Y qué pasó más tarde? Que Dios llamó a Daniel. Y para confirmar que ese hombre hablaba por boca de Dios, Dios hizo que ese profeta estuviera viviendo o estuviera durante toda la noche con 3 leones hambrientos sin que le pasara absolutamente nada. En la Biblia vemos estas y muchas más señales que tenían el propósito de dar testimonio de que el que hablaba lo hacía de parte del Dios vivo y verdadero. Y cuando hablamos de esto, no podemos hablar de esta verdad sin acordarnos del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús no era simplemente un profeta. Jesús no vino simplemente a transmitir el mensaje de Dios, evidentemente lo hizo, sino que Él mismo era la palabra encarnada, el verbo que se hizo carne. De manera que Jesús vino a dar testimonio de sí mismo. Ese era su mensaje: yo soy el Cristo. Yo soy el Hijo del Hombre, yo soy el pan de vida, yo soy la fuente que sacia toda sed, yo soy el Hijo de Dios. Y en los evangelios vemos cómo sigue el mismo patrón que Dios le enseñó a Israel en el texto que estamos exponiendo hoy. De qué manera Jesús daba testimonio de sí mismo, de que lo que Él decía de sí mismo era verdadero. Jesús lo hizo a través de señales. Jesús hizo multitud de señales que tenían el propósito de confirmar que su mensaje era verdadero. Jesús, por ejemplo, convirtió el agua en vino. Alimentó multitudes con unos pocos panes y pocos peces. Jesús sanó a leprosos, hizo que cojos volvieran a caminar, dio vista a los ciegos, sacó fuera a demonios, caminó sobre el mar, calmó tempestades, llenó las redes de peces, se transfiguró, resucitó a la hija de Jairo, resucitó a su amigo Lázaro, resucitó al hijo de la viuda de Naín. Tan es la cantidad de señales que Jesús hizo durante su ministerio que al final del Evangelio de Juan, el apóstol dice lo siguiente: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito, fijaros, otra vez el propósito, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vemos de nuevo el mismo patrón. Las señales de Jesús tenían el propósito de que creamos en su nombre y podamos tener vida eterna. Ahora me diréis, ¿y después de Jesús qué? Pues los apóstoles siguieron el mismo patrón. Hacían milagros y señales, pero siempre para apuntar a Cristo y al Evangelio. Por ejemplo, podemos recordar en Hechos capítulo 3 el pasaje que habla de la puerta de la Hermosa, cuando Pedro y Juan están subiendo al templo y había allá un cojo que hacía 40 años que pedía limosna. Y el cojo está allí y Pedro y Juan le dicen: mira, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y ponte en pie. Y ese hombre que llevaba 40 años allí en la puerta de la Hermosa pidiendo limosna, dice que se levantó y entró en el templo cantando, saltando, alabando a Dios, todo el mundo alucinando, pero los apóstoles no dijeron: mira, ese es el poder de Dios, ¿has visto qué gran apóstol soy? Trae tu ofrenda. No, ¿sabes lo que hizo Pedro? Se levantó y predicó el Evangelio de Cristo a la audiencia que estaba impresionada por el milagro. Porque ese es el propósito de Dios al darnos señales: llevar a las personas a los pies de Cristo. Ese es el propósito. Iglesia del Señor, decía antes, ¿no?, que me habían operado de la vista y eso me estaba ayudando a enfocarme. Es tiempo de enfocarnos correctamente, de ver las cosas tal y como Dios las ve. Hoy en día vemos lugares, muchos lugares, en los que se hace un culto a las señales. Y mira, se pone como excusa el nombre de Dios, pero realmente van en busca de los milagros. Son personas sensacionalistas que hacen de la iglesia un circo.
Personas que han pervertido la fe bíblica y se han entregado en pos de un show que realmente busca entretener a las masas y alimentar la carne de aquellos que van en busca de lo que Dios puede darles. Son personas que se han desviado de la verdadera piedad. Y lo vemos tan a menudo. Tarde de sanidad. Hoy a las 7:15, ni un minuto más ni un minuto menos, Dios va a sanarte. Por favor, hermanos. ¿Esto qué es? Noche de milagros. Día de liberación de demonios. Ven hoy para que Dios cumpla tu petición. ¿Sabes? Esta misma actitud es la que tenían los judíos en la época de Jesús. Los judíos, los fariseos, los saduceos, todos los eos que había en esa época, ellos eran muy buenos teólogos. Y ellos entendían perfectamente el patrón del que estamos hablando hoy. Y por eso, cuando vieron lo que decía Jesús de sí mismo y las cosas que hacía Él, ¿sabes lo que le pedían a Jesús? Señales. Dame señales. Haz milagros, haz cosas. Monta el show. Pero Jesús sabía que lo único que querían era probarle, tentarle. No tenían interés en Él. No tenían interés en su mensaje. Y por eso la respuesta de Jesús, ¿sabes cuál fue? La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Jesús no se andó con chiquitas, con ellos. La generación mala y adúltera. Es muy triste, hermanos, cómo la iglesia hoy en día, en muchos lugares, pone el acento en las señales y en los milagros de Dios y se olvidan que lo importante es el Dios de las señales. Es muy triste ver cómo se invierten esfuerzos, recursos, personas en la equivocada misión de las señales cuando la señal que necesitamos ya se nos ha dado. Jesús lo dice de la misma manera que Jonás estuvo 3 días en el vientre de un gran pez. Él estuvo 3 días en el vientre de la misma muerte. Y esta es la señal, que Jesucristo de Nazaret se levantó de los muertos. La señal es que el Hijo de Dios resucitó. ¿Qué más señal necesitamos para rendirnos a Él, para amarle, para adorarle sobre todas las cosas? Mira, la resurrección del Hijo de Dios es la señal de señales que Dios nos ha dado para que le creamos. Y mucho me temo que hoy en día en muchos lugares hemos caído en la trampa de buscar primeramente las cosas que son por añadidura y luego esperar a que venga a nosotros el reino de Dios, cuando la Biblia dice lo contrario. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Si eres tú uno de ellos, si hoy has venido aquí o tal vez vives tu cristianismo de esta manera, a ver lo que puedes obtener de Dios, a ver el espectáculo y el show que se monta hoy, a ver si Él te sana, a ver si Él te quita de la droga, a ver si te ayuda a encontrar la paz, a ver si te ayuda a arreglar tu matrimonio, a ver qué hace Dios por ti en este domingo, yo te digo que Dios puede hacer todo eso que tú le pides y mucho más. Pero también te digo que esa no es la meta, que la meta es Dios. Que realmente tú, aunque no lo entiendas, aunque no lo sepas decir de esta manera, lo que necesitas y lo que estás buscando es a Dios. Agustín de Hipona tiene una frase que decía, nuestro corazón, decía, nosotros hemos sido creados para Dios y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en Dios. Él es el premio. Él es la solución. Él no puede darte la solución. No. Él es la solución. Él no puede ayudarte a cumplir tus objetivos. No va por ahí. Él es el objetivo. Él no te va a ayudar a alcanzar tus metas y tus propósitos. No, Él es la meta. Él es el único que puede salvarte. Mira, deja de ir en pos de las cosas que Dios puede darte y Dios puede hacer. Deja de ir en pos de las señales y los milagros. Yo no digo que Dios no pueda hablar de forma milagrosa, no me malentendáis. De hecho, yo creo de todo corazón que Dios tiene poder para hacer todo lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Y Dios nos libre de meterle en una caja. El Señor es soberano.
Y el Señor hoy en día hace cosas asombrosas, pero las señales no son la meta. La meta es Dios y las señales únicamente sirven para dar testimonio de Él. Fíjate Pablo lo que decía, los judíos piden ¿qué? Señales. Los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ven a Cristo. Reconcíliate con Dios. Jesús resucitó y esa es la única verdad que realmente tu alma necesita. Oh, amada iglesia, al igual que Moisés tenía una misión y Dios le dio señales que respaldaban su mensaje, nosotros también tenemos una misión y Dios nos ha dado y nos ha equipado de todo lo que necesitamos para llevarla a cabo. Así que no nos desenfoquemos. No vivamos con miedo a que no nos crean en el mundo pidiendo que Dios nos mande más señales. A veces podemos estar esperando a que pasen cosas espectaculares para ponernos manos a la obra, que llegue el avivamiento. El avivamiento es la santidad, es ponernos de rodillas, es que el amor de Dios crezca en nuestros corazones. Es contagiar, transpirar a Cristo para que el mundo vea a Cristo en nosotros y muchas almas vengan al arrepentimiento y a la fe. Estar esperando a tener experiencias, a que caiga fuego del cielo, a que aparezcan como en Hechos, no lenguas de fuego en nuestra cabeza. Que no, que Jesucristo ya se ha levantado de los muertos. Él ha vencido a la muerte. Y esa es la señal que necesitamos creer y predicar. Hay algunos que hablan de continuismo, no sé si sabéis, ¿no? Los dones y las cosas que pasaban siguen pasando. Otros que hablan que ya no, que hay cesacionismo. Bueno, yo ¿sabes qué creo? Que esas historias no tienen que dividirnos, lo primero. No. ¿Tú crees que los dones y los milagros siguen? Otro que no. Bueno, lo importante es el propósito que tienen esos dones y esos milagros. Porque si nos enfocamos correctamente, entenderemos que todos vamos hacia una misma dirección, que las personas conozcan a Cristo y se enamoren de Él. Iglesia del Señor, no te desanimes, no dudes, no vivas esperando a que pase nada más. Dios ya lo hizo todo en Cristo y ahora mantengámonos firmes en Jesús. Tengamos compasión por este mundo. Pongámonos a trabajar, salgamos a predicar el Evangelio siempre que tengamos oportunidad. Vamos a centrarnos en lo que es realmente importante. Dejémonos de discusiones vanas. Dejémonos de esperar a que pasen cosas que no tienen ni punto de comparación con lo que ya pasó hace 2000 años. Mira, familia, este mundo está roto. Está roto. Y nosotros tenemos una misión. Dios ha depositado en estos vasos frágiles de barro la gloria del Evangelio de la cruz de Cristo que puede traer salvación a las personas que están sufriendo y que viven sin Cristo en el mundo. Así que nunca dejemos de creer en este mensaje, nunca dejemos de confiar en el testimonio de Dios, nunca dejemos de predicarnos a nosotros mismos y a este mundo la señal de la resurrección. Para terminar, yo quisiera recordaros que tal y como Dios hizo con Moisés, también a nosotros nos ha explicado cómo va a terminar este partido. A Moisés le dijo, mira, ve a Faraón y va a pasar esto, esto, esto y esto y al final vais a ganar. La semana pasada estabais con Apocalipsis y si leemos el libro de Apocalipsis vemos cómo Dios hace lo mismo con nosotros. Dios también nos ha explicado cómo va a terminar este partido y ¿sabes qué? Dios nos ha dicho que a pesar de que a veces parece que vayamos perdiendo, la Biblia afirma que al final vamos a ganar por goleada. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y lo somos, precisamente porque podemos confiar en la señal de la cruz y la resurrección. Jesucristo ha vencido. En Él tenemos vida eterna. En Él tenemos esperanza. Así que nunca dejemos de servir y adorar a nuestro Dios por medio de Cristo, como dice Mateo 24:30, hasta aquel día en el que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo.
Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Amén.